Nos toca ahora cruzar el charco, cruzar el Río de la Plata, como le decimos uruguayos y argentinos, a ese río que nos separa, pero nos une una gran amistad. Nos peleamos muchas veces por el fútbol, Boca, River, Peñarol, Nacional, pero en realidad dos países totalmente hermanados desde siempre. ¿Y por qué digo que nos toca cruzar el charco? Porque ustedes saben que semana a semana nosotros tratamos de enriquecerlos, de traerles cultura a nuestro programa. Han venido, como ustedes bien saben, escultores, pintores, poetas, médicos, odontólogos, en fin. Hoy traemos a un endocrinólogo, al doctor Raúl Ambiela, lo tenemos a nuestro lado, argentino, llegado hace muy poco tiempo, él ya nos lo contará, aquí a España a trabajar en su especialidad de medicina, la endocrinología. Buenas noches. Buenas noches. Y la primera pregunta que te hago entonces es, ¿cuánto tiempo en España y por qué España? Bueno, en España estoy desde julio del año pasado, residiendo. Yo estuve varias veces ya en España y la verdad siempre me gustó mucho como país. Me parecía que tenía muchas cosas que valía la pena conocer y vivir, ¿no? Más allá de lo que es cuando uno viene como turista. Eso hizo, bueno, que tomara esta decisión de ver cómo podía ser la vida aquí, bueno, y ejercer una profesión aquí, ¿no? Realmente, además, bueno, siempre nosotros tenemos mucha influencia ancestral por parte de España. Bueno, mi origen es español. Fundamentalmente, bueno, siempre recuerdo a mi abuelo comentando las cosas de España y demás, entonces es como que siempre a uno sin querer le va llegando y siempre tiene esa curiosidad de saber cómo es esto, ¿no? Una carrera universitaria hecha en la Argentina, sí, donde nos consta que la Facultad de Medicina de Buenos Aires, imagino que lo habrás hecho así, es una de las mejores de toda América, ¿no es cierto? Sí, bueno, por lo menos tiene ese prestigio, ¿no? Yo creo que sí. No puedo comparar con otros lugares, pero creo que sí, que es buena, sí. Realmente así es y lo tenemos comprobado desde hace muchísimos años. Ahora bien, ustedes nos están viendo y escuchando y querrán saber entonces qué es realmente la endocrinología. Entonces queremos que de la manera más, digamos, suave posible y entendible para el espectador, decirle qué es la endocrinología, porque en lo general el paciente va a su médico de cabecera y después lo pasa o al oncólogo o a cualquier otra especialidad, al urólogo, en fin, lo pasa al endocrinólogo y a veces la gente dice al endocrinólogo, ¿qué es la endocrinología? Bueno, la endocrinología es la parte de la medicina que se encarga del estudio y tratamiento de las enfermedades producidas por alteraciones en las glándulas endócrinas, porque tenemos glándulas endócrinas y exócrinas que, bueno, después voy a explicar de qué se trata. Es de difícil entendimiento porque las enfermedades que se producen en las glándulas endócrinas no solamente son estructurales, o sea que se enferma la glándula a veces porque se deforma, sino a veces son enfermedades que el paciente los ve como un número porque no se toca, o sea, son alteraciones en valores de hormonas o niveles hormonales que a veces es muy difícil de palpar, pero que consta que producen muchas alteraciones, porque generalmente las glándulas producen estas sustancias que se llaman hormonas que actúan en todo el organismo y tratan de mantener a ese organismo en equilibrio. Participan de un montón de funciones en la economía humana, en la economía del organismo humano, tratando de mantener el equilibrio en todas esas funciones.
¿Por qué decía glándulas endócrinas y no exócrinas? Bueno, las glándulas endócrinas son aquellas que forman unas sustancias que se llaman hormonas que van por la sangre hacia determinado efector, hacia determinado órgano para producir un efecto. Distintos son las glándulas exócrinas que producen su secreción que va hacia el exterior. Por ejemplo, glándulas exócrinas son las salivales o las glándulas sudoríparas, cuyo contenido va, bueno, las glándulas salivales primero hacia la boca, pero finalmente está comunicado con el exterior. Las glándulas endócrinas hacen su producto hacia la sangre y desde la sangre hacia los distintos órganos para producir su función. Muy bien. Ahora, otra pregunta que también el televidente y Milton Trinidad se hace es acerca de qué son las hormonas. Las hormonas son, bueno, son esas sustancias de distinta naturaleza producidas por las glándulas que producen, que tienen efectos diferentes de acuerdo a la función que cumplan, siendo formadas por las glándulas, van hacia los distintos órganos para cumplir esa función. Y justamente alteraciones a nivel de ese órgano efector o alteraciones en la cantidad que se producen de las hormonas llevan a las distintas alteraciones en las glándulas, llevan a las enfermedades endocrinológicas, que es, bueno, justamente lo que estamos, en lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son entonces esas glándulas endocrinas que nosotros tenemos en el organismo? Bueno, trataré de no olvidarme de ninguna, pero en realidad están distribuidas en todo el organismo. Si nosotros comenzamos de arriba hacia abajo, en la línea que une mis dos dedos está una glándula que es la hipófisis, que forma innumerable cantidad de glándulas, de hormonas, que es el mayor regulador, es una glándula muy pequeñita, que tiene el tamaño muy pequeño, un poco más grande que una gota de agua, y actúa regulando todas las funciones de las otras distintas glándulas, con factores liberadores o con factores inhibitorios. Hacia abajo encontramos la tiroides, que es por ahí una de las que más se menciona, porque es una de las que más frecuentemente se enferma, que está sobre lo que sería la V, aquí en la base del cuello. Es un órgano que tiene aproximadamente, pesa 20 gramos y mide como máximo 4 centímetros, tiene 2 lóbulos de cada lado. Hacia abajo nos encontramos por encima del riñón unas glandulitas que se llaman suprarrenales, que forman otras hormonas, pero fundamentalmente una hormona que es el cortisol, que es la que se encarga de mantenernos, de aumentar la secreción en los momentos de alerta, para mantener el organismo en situaciones de estrés en una situación adecuada. Más hacia el centro y detrás del estómago está el páncreas, que tiene una parte exócrina, pero que elimina sus sustancias hacia el tubo digestivo, pero tiene una parte endócrina, que son la insulina, famosa porque tiene mucho que ver con la diabetes, y el glucagón, que son las hormonas que participan en la regulación del metabolismo del azúcar, y cuando se altera, ahí vienen las alteraciones como la diabetes. Y bueno, y hacia abajo tenemos que entran dentro de las glándulas de secreción interna, o sea, las glándulas endócrinas, están los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, que también producen alteraciones hormonales, alteraciones glandulares. Creo que no me olvidé de ninguna. Raúl, por lo general, ¿cuáles son de todas estas glándulas las más afectadas? En general, en la población española, y creo que también a nivel mundial, las glándulas más afectadas y que más frecuentemente presentan enfermedades son, bueno, es la tiroides que tiene tanto alteraciones que, bueno, después se puede mencionar, de la forma, y ahí es donde empezamos a hablar del bocio, que es el aumento de tamaño de la tiroides, ya sea en una zona sola, entonces podemos hablar de bocio nodular, o en toda la glándula, entonces hablamos de bocio difuso. Y la alteración de la función de la tiroides, en la que hablamos de hipo e hipertiroidismo, y después una que muy frecuentemente vemos es la alteración del páncreas, que nos lleva a la diabetes, que tiene gran prevalencia de diabéticos. En España las estadísticas hablan como del 7.5% de la población con diabetes, y entonces, bueno, estamos hablando de un número de diabéticos bastante alto, ¿no? Esas yo creo que son las glándulas más afectadas ve en la consulta diaria.
Y bueno, después otra consulta muy habitual que no tiene que ver con lo glandular solamente es, por ejemplo, la consulta por la obesidad, en donde siempre se trata de descartar trastornos endocrinos que pudieran estar participando en la aparición del aumento de peso, más allá de lo nutricional. Pero esas son las consultas más habituales que tenemos en el trabajo diario en la endocrinología. O sea, ustedes, los pacientes que llegan al endocrinólogo, entonces llegan derivados del médico de cabecera. El médico de cabecera, ¿cómo detecta esa enfermedad que puede tener en una glándula endocrina e imagino exócrina también ese paciente? Sí, son diferentes las enfermedades de las glándulas exócrinas que endocrinas, o sea, van por otro lado. Ahora, desde el punto de vista de lo endocrinológico, en general el médico de cabecera al hacer la pesquisa en el interrogatorio, en el examen físico, puede encontrar alteraciones que lo hacen pensar en una alteración endocrinológica, a veces porque tiene mucho que ver los trastornos familiares en esto, porque por ejemplo en las enfermedades de la tiroides o en la diabetes hay mucho de enfermedad familiar y bueno, tiene uno en la familia y el otro tiene miedo, entonces pregunta, y a veces es por consulta directamente del paciente, pidiéndole al médico de cabecera a ver si puede descartar alguna alteración por algunas cosas que siente y lo vio en algún conocido. Y derivación tenemos también de otras especialidades, por ejemplo, el ginecólogo es alguien que nos deriva bastante, el neurólogo a veces también nos deriva bastante y el cardiólogo, porque muchas veces estas glándulas producen alteraciones, o sea, nuestro trabajo a veces se imbrica en el trabajo de otras especialidades, porque a veces la consulta pasa primero por otro especialista, como por ejemplo alteraciones de la tiroides que producen arritmias cardíacas, o sea, alteraciones del latido del corazón, y que nos llega a nosotros derivada del cardiólogo, ¿no? O sea, primero pasan por el cardiólogo detecta alguna alteración endocrinológica, en este caso por ahí la tiroides, y ahí nos llega a nosotros como en la derivación. Ahora, Raúl, hablaste de hipertiroidismo, hipotiroidismo, entonces mi pregunta, debe ser la pregunta de muchos televidentes, es, hemos sentido nombrar muchas veces, o ver a personas con el cuello que dice, ah, mira qué bocio que tiene, porque lo tiene hacia afuera, tiene el cuello hinchado. ¿Existe el bocio externo, el que uno puede ver a simple vista, y existe el bocio interno? ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? ¿Y qué diferencia hay entre hiper e hipotiroidismo? Bueno, con respecto a las enfermedades de la tiroides, que es lo que estamos hablando en este caso, bocio, vuelvo a repetir, llamamos al aumento de tamaño de la tiroides. Nosotros siempre dividimos a las enfermedades de la tiroides en aquellas en las que se altera la forma y en aquellas en las que se altera la función, o en aquellas en que están alteradas ambas cosas, la forma y la función. Cuando nosotros hablamos de alteración de la forma, generalmente con aumento de tamaño de la tiroides, ahí hablamos de bocio. Y hablamos de bocio no siempre pensando en aquel paciente en el que el bocio se le ve. O sea, notamos el cuello inflamado, grande, que se le nota en una conversación y notamos el cuello grande o le notamos una zona diferente en el cuello. Muchas veces hay que pesquisarlo mediante la palpación de la tiroides o mediante métodos de diagnóstico como puede ser la ecografía, que nos muestra una tiroides aumentada de tamaño sin necesidad que se vea. Pero eso ya es bocio. O sea, por ahí la gente se asusta cuando nosotros le decimos, ah, tenés bocio, y bueno, por ahí uno lo dice así, está acostumbrado a decirlo y el paciente se asusta, y en realidad no siempre estamos hablando de la paciente que tiene, o del paciente que tiene el inflamado el cuello que se le ve a gran distancia, sino que a veces son pequeños aumentos de tamaño de la tiroides que ya se llaman bocio. Por otra parte, a veces tenemos la tiroides con un tamaño realmente normal, pero que en las que aparece una zona de la tiroides en las que sus células se agrupan y aparece el nódulo de la tiroides, que ya es otra cosa. Y a eso se llama bocio también, pero bocio nodular. Y no estamos hablando tanto de aumento de tamaño. Este bocio nodular muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces no se ve, sino que uno lo ve a la palpación, lo encuentra a la palpación, o con diagnósticos con métodos de diagnóstico complementarios como puede ser la ecografía. Eso es en lo que hace a la forma.
Luego uno tendrá que estudiar este nódulo, qué es, qué no es, ¿no? Si funciona bien la tiroides o no. En lo que hace a la función, y puede ser que esta tiroides esté funcionando mal sin bocio o mal con bocio, y mal sin nódulo o mal con nódulo, nosotros tenemos dos grandes alteraciones. El hipotiroidismo, que es cuando la tiroides está funcionando de menos, o sea, hay una hormona que forma la tiroides, que es la T4, que luego en el organismo se convierte en T3, que es la que actúa en las células. Y cuando hay una disfunción de la tiroides en menos, o sea, disminuye la producción de esta hormona, nosotros nos encontramos con un hipotiroidismo. Cuando hay un aumento de la producción de esta hormona, nosotros nos encontramos con un hipertiroidismo. Debo decir también que las enfermedades de la tiroides son tal vez las más frecuentes en lo que hace a las enfermedades glandulares. Hay trabajos que hablan como hasta del 8% de la población afectada de mal funcionamiento de la tiroides, y hay trabajos que hablan de hasta un 20% de la gente con bocio y con nódulo, independientemente del tamaño. Por supuesto estamos hablando de tamaños pequeños a grandes, ¿no? En screening, en búsqueda de casos que se hacen al acecho, o sea, en pacientes que vienen a la consulta sin importar que vengan nada más por lo endocrinológico. Y entonces estamos hablando de que es muy frecuente, y también debemos decir que las enfermedades de la tiroides son enfermedades que son bastante más frecuentes en las mujeres que en los hombres. En cuanto, otra curiosidad, en cuanto a los tratamientos, porque por ejemplo, las glándulas endócrinas, nos has hablado de hipófisis, nos has hablado de la tiroides, nos has hablado de en todo el cuerpo tenemos glándulas endócrinas. Entonces, por ejemplo, un urólogo tiene que curar enfermedades de los riñones, y por lo general a una persona que tiene cálculos renales, el tratamiento por lo general para todos es el mismo. El tratamiento o los tratamientos que un endocrinólogo le pone a un paciente es diferente de acuerdo a la glándula endocrina que esté afectada. Sí, porque las funciones de las glándulas son absolutamente diferentes. O sea, cuando nosotros tenemos afectada la tiroides, vamos a tratar de lograr el equilibrio de esa tiroides que está afectada, ya sea más o menos, porque es totalmente diferente el tratamiento, a cuando nosotros tenemos afectado el páncreas y este paciente es diabético, donde los tratamientos cambian totalmente, y fundamentalmente nosotros tratamos de conseguir la corrección de esa alteración para mejorar la calidad de vida futura del paciente y para que tenga una buena calidad de vida. Y depende de la glándula de la que estemos hablando, va a ser el tratamiento, ¿no? No es lo mismo tratar una diabetes o una alteración de la prolactina, que es una hormona de la hipófisis, que tratar un hipotiroidismo. Son cosas totalmente diferentes en lo que hace al tratamiento. Cada glándula tiene su tratamiento y cada alteración glandular tiene su tratamiento, ¿no? Háblale un poco al televidente acerca precisamente de un problema que yo creo que, aparte del hiper o hipotiroidismo, ustedes deben de tratar más, me imagino. Te lo pregunto también. Háblanos un poco de la diabetes. Bueno, la diabetes, yo decía hoy que afecta el 7,5% de la población española, el 80-90% son diabéticos tipo 2, se llama, que son los que en principio no tendrían que usar insulina, y no son los que ya desde el comienzo, o sea, de los primeros años de la vida o adolescencia ya son diabéticos, sino son los diabéticos del adulto. La diabetes es una enfermedad en la que se produce un aumento de la glucemia, del azúcar en la sangre, porque el páncreas no alcanza a equilibrar la cantidad de glucemia que tiene la sangre. Sabemos que cuando aumenta la cantidad de azúcar sobre determinados niveles, que nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes con 2 glucemias, 2 azúcares en ayunas por encima de 126, o una glucemia al acecho significa en cualquier momento del día por encima de 200. Sabemos que esa glucemia, ese azúcar que queda en la sangre aumentada,
va a actuar en forma deleteria, o sea, afectando distintas zonas del organismo, produciendo efectos que son nocivos para él. No solamente participa el azúcar, sino otras sustancias que, bueno, no viene al caso mencionarlas, pero que participarían en la afectación de distintos órganos. Ya sabemos hace tiempo que el control de la diabetes tiene que ser estricto, porque si los valores se mantienen elevados, empieza a haber alteraciones en distintos órganos del organismo. Y siempre decimos que fundamentalmente lo que se altera es la circulación, tanto macrovascular, o sea, la circulación grande, como microvascular, la circulación pequeñita, y entonces aparecen alteraciones en los órganos que uno más los ve, son la vista, los riñones, los pies, sobre todo los miembros inferiores, y el corazón, porque son los que más vemos afectados nosotros. Pero en general se altera toda la circulación, porque también podemos hablar de afectaciones en el cerebro, porque sabemos que el tener el azúcar elevado produce esas alteraciones circulatorias, con afecciones inclusive del cerebro, con lesiones en el cerebro muchas veces, que lo va haciendo el organismo, en el organismo muy despacio. Por eso es que el paciente en los primeros años, en los primeros tiempos de la diabetes, tal vez no lo siente tanto, pero si el paciente permanece en niveles elevados de azúcar, sabemos que después lo va a sufrir. Por eso que insistimos tanto en el cuidado desde el diagnóstico de la diabetes, inclusive en lo previo a la diabetes, cuando ya vemos un paciente que por las características, ya sea por antecedentes familiares o por las características fisonómicas, en lo que hace al índice de la cintura, de lo que hablamos tanto y demás, sabemos que ese paciente va a tener tendencia a hacer alteraciones vasculares futuras. Por eso es que le damos tanta importancia al cuidado y a la detección temprana de la enfermedad, y a tratar de hacer las cosas bien desde que nosotros empezamos a ver que hay alteraciones en el organismo, ¿no? Claro. Es un factor de riesgo más, lo dicen los grandes estudios, no viene al caso nombrarlos, pero UKPDS, de DCCT, son estudios grandes que se hicieron en el mundo, viendo que los pacientes que se cuidaban menos tenían mucha más afectación que aquellos que se cuidaban más, ¿no? Y uno lo que trata fundamentalmente es de prevenir que aparezca esa alteración futura. Raúl, yo diría que, bueno, todo efecto tiene una causa que lo produce. Por ejemplo, en el caso de los cálculos renales, se estudian esas piedras, pueden ser de ácido úrico, pueden ser cálcicos. El urólogo, entonces, haciendo un estudio de las mismas, saben por qué se produce, entonces buscan la forma de paliar el hecho de bajar el ácido úrico o bajar el calcio. En el caso de las glándulas endocrinas, ¿saben ustedes, los endocrinólogos, en el caso de cada una de ellas, cuál ha sido la causa que produce ese problema? En general, bueno, depende de la afectación de la glándula que hablemos. O sea, sabemos que en el hipo y en el hipertiroidismo, por ejemplo, en general hay un antecedente familiar y generalmente encontramos alguna situación de estrés, porque decimos que son enfermedades, el hipo y el hiper, que están producidas por, sobre todo en lo que hace el estrés en el hipertiroidismo, que son producidas por unas sustancias que el mismo organismo forma, que se llaman anticuerpos. Y la tendencia familiar lo da a esa formación de anticuerpos. Entonces, si nosotros encontramos un paciente con anticuerpos contra la tiroides elevados, sabemos que ese paciente, si en algún momento tiene normal la tiroides, puede ser que en el futuro haga alguna de las enfermedades de la tiroides. Eso lo sabemos a partir de que, bueno, siempre decimos que si alguien en la familia cercano tiene una enfermedad de la tiroides, hay más posibilidades de que alguien en la familia tenga problemas de tiroides en el futuro. Eso está dado por el heredar esa información de anticuerpos alterada. Los anticuerpos están hechos para defendernos, pero cuando se forman anticuerpos contra nosotros mismos, bueno, ahí es donde vienen enfermedades. Y en lo que hace a la diabetes, habría alguna cosa genética, pero también está todo lo que tiene que ver con la forma de vida, los hábitos alimentarios, y todo lo que son medidas higiénico-dietéticas, que sabemos que manteniéndolos de determinada manera, con un ambiente genético determinado, podemos prevenir, existiendo este ambiente genético, si nosotros cuidamos más a ese paciente, ¿no?, en forma de prevención.
había un trabajo que hablaba de que, bueno, los hijos de diabéticos podían de alguna manera prevenir la aparición de diabetes manteniéndose en alguna forma delgados, o sea, decíamos delgados, hablando de todo, ¿no? De la dieta, del ejercicio físico. Siempre en todos los órdenes de lo endocrinológico, generalmente entran los que son las medidas higiénico-dietéticas, como prevención de la enfermedad. Otras enfermedades no conocemos, por qué este paciente sí y este paciente no, pero bueno, eso creo que nos pasa en todos los ambientes de la medicina. Así como tampoco sabemos por qué algunos pacientes responden rápidamente y otros no tanto a diferentes tratamientos. Pero fundamentalmente nosotros hacemos siempre hincapié en lo que es una buena alimentación, un buen hábito de vida, no el tabaco, no el alcohol, moderarnos en determinados tipos de alimentos y ver si con eso podemos prevenir la aparición de algunas enfermedades que tienen que ver con lo metabólico, nutricional, endocrinológico. Claro. Raúl, para terminar entonces, algo que nosotros, en nuestra ignorancia al respecto, no te hayamos preguntado y que le quieras decir al telespectador. No, fundamentalmente creo que tiene que quedar la idea, bueno, de que la endocrinología existe, de que esta palabra difícil no es tan difícil si uno lo lleva a ver que se divide en la diabetes, las alteraciones nutricionales, la tiroides, que son glándulas que el televidente seguramente conoce o ha escuchado hablar de ellas, y que fundamentalmente si uno quiere prevenir algunas de las enfermedades endocrinológicas y metabólicas más importantes, como hablábamos de la diabetes, fundamentalmente tenemos que hacer hincapié en lo que hablábamos recién, las medidas higiénico-dietéticas. Y bueno, y lo otro es saber que algunas de estas enfermedades tienen alguna tendencia hereditaria, sobre todo las de la tiroides, y entonces, bueno, saber que el mismo paciente tiene que estar atento a recalcarlo a los distintos médicos de cabecera como para crear la necesidad de algún estudio, de alguna cosa que tenga que ver con lo endocrinológico. Bueno, y nada, saber que nosotros estamos trabajando, tratando de ver esta parte de la medicina que es muy interesante y que si bien, como decía hoy, no se toca y no se palpa muchas veces, porque si no hay bocio, que es lo que nosotros palpamos, después las hormonas no las podemos tocar, existe, y mantener las glándulas normales, las glándulas en buen funcionamiento, hacen que todo el organismo funcione adecuadamente, porque las glándulas, las hormonas, actúan desde el crecimiento de las uñas hasta en la función de la reproducción. Nos regulan. Nos regulan todo. Muy bien. Y también el crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Después de los sanos consejos de siempre, pasamos entonces al tercer bloque de la noche de hoy, en el que estarán nuevamente con nosotros el director y la directora y la subdirectora, del Hospital de Caravaca, el doctor González Pina y la doctora Juana Fernández Cuenca, respondiendo las preguntas que ustedes les siguen haciendo. Hasta dentro de pocos momentos.